Buenas tardes, les damos la bienvenida al Centro de Enseñanzas Uriel. Damos la bienvenida muy especialmente a nuestros amigos que nos acompañan desde la red. Hemos escuchado hablar de temas psicológicos acerca del desdoblamiento psicológico en cada uno de nosotros. Cuando uno ha comprobado por su propia cuenta que dentro de uno viven realmente dos hombres en uno mismo, uno a un nivel normal, común y corriente, a un nivel inferior, y otro a nivel superior, a una escala diferente, a una nota más elevada. Entonces es el momento de empezar a trabajar psicológicamente, reconociendo dentro de cada uno nuestra propia miseria, nuestra propia nadidad. Podemos empezar a tener un cambio en ese nivel superior del ser. No puede haber un nacimiento segundo si en cada uno de nosotros si continuamos en el mismo estado psicológico. Ese volver a nacer, el cual nos indican las Escrituras, según el Señor Jesucristo nos invita a ese nacimiento, si no hay primeramente un cambio psicológico a nivel individual. Dicen las Escrituras, es más fácil que entre un rico, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué se habla de ricos? Porque la mente enriquecida a través de conceptos, teorías, a través de vanos prejuicios sociales, una mente jamás así podrá llegar al reino de los cielos. Se dice también que los ricos aquellos ricos no podrán entrar al reino de los cielos porque nos creemos dignos, nos creemos llenos de virtudes, pero no reconocemos nuestra propia miseria. El tema que vamos a enfocar hoy es un tema que compete a nivel social, el cual ha sido enfocado desde el punto de vista como problemática social de los gobiernos, como problemática a nivel mundial de las familias, y muchas veces como ciudadanos deseamos que sea el gobierno quien resuelva esta problemática que afecta a toda la humanidad. Se trata del flagelo de las drogas, aquel flagelo que actualmente tiene a la juventud en estado decadente. Cada uno de nosotros aquí presentes ha conocido o conoce el caso de familiares, vecinos o amigos irremediablemente perdidos en la droga. Los gobiernos intentan establecer a su modo de ser políticas, estrategias para solventar la situación, para cubrir con pañitos de agua una situación que es en realidad algo que le compete individualmente a cada persona. En la Gnosis enfocamos el problema de la droga, el problema del alcoholismo, a través de la psicología individual, a través de esa psicología por medio del cual vamos a descubrir ese defecto en nosotros y vamos a permitir que sea el ser, darle la oportunidad al ser para que se manifieste y se pueda salir adelante en una situación de esta.
Si alguien tiene alguna opinión, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla con toda libertad en el transcurso de la conferencia. Vemos entonces millones de familias afectadas por el flagelo de la droga. Cuando en los barrios, en las esquinas, en las calles, es normal pasar y ver a jóvenes consumiendo drogas. El gobierno establece que en las ciudades se pongan ciertos puntos para que las personas drogadictas se acerquen y consuman bajo supervisión médica el consumo de drogas. A su modo de ver, es una solución planteada para zonas muy peligrosas, en las cuales tratan más bien de que el consumo se haga en zonas vigiladas, en zonas restringidas. En la gnosis enfocamos la problemática a raíz de una situación psiquiátrica, es como un síntoma, ¿ya? Es consecuencia de una situación interna en el ser. Se dice que una persona, ¿por qué llega a la droga? ¿Qué induce a la juventud a consumir droga actualmente? Muchos lo hacen porque el grupo lo hace, por encajar en el grupo. Muchos lo hacen por experimentar, por rebelarse. Otros lo hacen porque desean demostrar que son parte del grupo, demostrar que son valientes. Hay otros que los hacen por evadirse, por adquirir cierta experiencia. Normalmente, si no se sabe manejar ciertos aspectos psicológicos, un joven puede caer en la droga si tiene problemas de autoestima, si tiene problemas de identificarse plenamente como persona, busca reafirmarse a través del grupo que lo incita a consumir la droga. Hay otros aspectos también por los cuales un joven desde niño es sometido a cierto medicamento que luego en su periodo de adolescencia, de juventud, desencadena en un consumo de droga. Por ejemplo, muchos niños desde temprana edad son recetados por los médicos con una droga para controlar la hiperactividad. Vemos entonces que estos niños sufren un desorden en sus emociones, en su psicología, y están predispuestos a ser adultos consumidores de drogas. Estas drogas, recetadas por los médicos, sin ninguna advertencia por parte de ellos, los padres ignoran qué efectos tiene en el cuerpo esa droga y las consecuencias a largo plazo. Actualmente muchos niños no concuerdan con los parámetros según los médicos de cómo debe ser su comportamiento e inmediatamente son clasificados como niños hiperactivos. E inmediatamente los padres acuden a un tratamiento para someterlo a ese tratamiento de drogas. Vemos también qué produce la droga en el organismo, cómo a través del consumo la mente es distorsionada. Sucede un rompimiento entre la mente y el cerebro de la persona sometida a drogas. Ya no va a percibir la realidad en la misma situación que una persona que no consume droga. El maestro Samael nos indica que una persona que consume la droga, los efectos a nivel psicológico
son los mismos efectos de los yoes, es decir, un adormecimiento, es decir, ese órgano kundartiguador se va a manifestar para deteriorar más el ser cada día. Otro de los aspectos a tener en cuenta es qué produce la droga en el cuerpo, a qué nos lleva, cómo funciona la persona que consume droga, su organismo, cómo reacciona. ¿Sí? Una pequeña parte de la droga hace que la persona se ponga hiperactiva, es decir, se acelera su corazón, su ritmo cardíaco, pero a la vez se entorpece. Esa persona va a percibir la realidad diferente, por eso vemos que reaccionan con violencia. Su mundo es totalmente diferente al mundo de una persona normal, porque se rompe precisamente en su cerebro, se rompe ese enlace entre cerebro y mente. Vemos, por ejemplo, una persona sometida a drogas es capaz de robar, es capaz de matar, es capaz de sacrificar a su familia, sacrificar su trabajo, sus seres queridos, pierde todo. En la juventud vemos hoy en día que muchas veces, si no cuentan con el apoyo de los padres, terminan en la calle. Terminan viajando de ciudad en ciudad, terminan bajo un puente. Y luego, ese ser es imposible que salga del estado del consumo de drogas. Los jóvenes piensan evadirse de los problemas, de las situaciones, buscando alternativas en las drogas, sin saber que se cae en una situación peor, en un pozo sin fondo, buscando remediar algo que la verdad debe ser algo interior. Ir a los hechos, a lo real, para poder solucionar esos problemas. Ellos se encarga, el gobierno se encarga de juzgar a los drogadictos por los delitos que han cometido, pero en sí no han llegado a investigar la razón por la cual el joven o el adulto llegó al problema de la droga. Sí. Y tú mencionaste algunos problemas sociales. Por ejemplo, el caso de la familia, por experimentar, los amigos, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, ya hay ciertas programaciones que se van gestando desde el vientre de la madre. Tú mencionas, por ejemplo, algunas drogas que ya le va cambiando la psiqui y le está dando al organismo la necesidad de buscar un medio para poder subsistir. Entonces por eso entra en el vicio la droga. Pero a nivel de psicología podemos notar, por ejemplo, que muchas veces las madres, cuando tienen a un niño en el vientre, si es consumidora de droga, también el feto está consumiendo la droga. Sí. Cualquier problema de tipo emocional que tiene la madre, ya el niño nace con esos problemas emocionales y se refugia en la droga. Según los estudios que he podido verificar
noto que la mayoría de personas que son criminales en serie, sus raíces son problemas de trauma psicológico, y que empieza con el problema de la droga y después se convierte en personas que empiezan a matar en serie, empiezan a violar. O sea, es un problema social bastante bravo que realmente la sociedad no ha logrado entrar al fondo, a la raíz de este problema, y generalmente quiere ocultarlo con pañitos de agua tibia, no que hay el trasfondo de este problema social que atenta a la humanidad. Sí, no olvidemos que, como usted decía, Tomás, cada ser viene con cierta carga. Recordemos el karma asociado a cada alma. Recordemos también las recurrencias. Sin embargo, todos los defectos pueden ser eliminados, incluso el defecto del yo drogadicto. ¿Por qué? Porque hay una parte divina, hay una chispa en cada ser. Y apelando al trabajo que en la Gnosis recomendamos para superar este defecto, que es la autoobservación, a través de 3 pasos. Primero, la autoobservación en lo que respecta a los deseos de consumir droga o alcohol. Segundo, en la autoobservación con respecto a las justificaciones que da la mente para consumir la droga. Y tercero, la autoobservación para los egos, los defectos de la mala voluntad que llevan al consumo de droga. Es el mecanismo, es el método que recomienda el venerable Maestro Samael para eliminar el ego de la drogadicción. Además, él recomienda que esa persona sea guiada, sea apoyada por otra persona y que esa persona haga ejercicio físico, por ejemplo, salga a caminar en las mañanas, que reciba el apoyo y la orientación psicológica para superar el problema de las drogas. La pregunta mía va encaminada a lo siguiente. Hay muchas familias aquí en Colombia que tienen 1 o 2 hijos que están en la droga. ¿Cuál sería el consejo práctico, ya que usted lo acaba de nombrar ahorita mismo, los pasos, pero necesariamente para iniciar esas personas, qué harían para ayudar a sus hijos o ese hijo? Porque sabemos que el drogadicto no tiene conciencia para entrar en un trabajo y tratar de superarse lo que en ese mundo de drogas se ha llevado. Entonces quisiéramos que usted nos explicara un poco sobre eso. Lamentablemente hoy en día existe una actitud deplorable de las familias, de la sociedad, en aceptar como normal el que haya personas consumiendo droga. No se trata solamente de jóvenes, sino de muchas personas adultas que van al consumo de drogas para experimentar mucho más allá del placer, del alcohol, del sexo, porque buscan un aumento en su placer. Con respecto a su pregunta, la primera condición es individual. No puedo hacer algo por otra persona que esa misma persona no desee y no esté dispuesta a hacer. El primer paso es la voluntad, la decisión y reconocimiento de que tiene un problema y va a dar un paso y lo admite que tiene un problema de adicción. Es el primer paso. El segundo paso, el apoyo de la familia. Es fundamental. Mientras la familia no identifique el problema, porque están separadas, viven bajo el mismo techo, pero son familias separadas. No sabe el padre, no sabe la madre en qué anda su hijo, porque trabaja, porque la sociedad, porque las ocupaciones no le permiten identificar los cambios
de comportamiento que ha tenido un joven. El acercamiento, el poder dedicarle un tiempo para hablar, para saber qué piensa, qué siente un joven, especialmente cuando está en esa etapa de la preadolescencia, conocerlo. Entonces, no es un problema que vamos a decir que es exclusivamente que es de las familias o que son de los gobiernos o que son de los países, compete al individuo. Cuando son criaturas que desde el vientre de la madre ya vienen con cierto acondicionamiento, es necesario un acompañamiento, es necesario un seguimiento, ¿sí? Pues ya que en caso de que no se pueda por parte de la madre, sí por parte de las personas que pueden darle el apoyo psicológico para salir adelante. Bueno, como un pequeño aporte por lo menos algo a mí de pronto que me salgo de las drogas, en el caso del alcohol, la droga que se consume. A veces se hacen cosas que no se debieran hacer, por lo menos en el caso de que ahorita que vienen las fiestas, que siempre que vienen las conquistas, las relaciones, todo lo que viene por ahí. Entonces uno no es plenamente consciente de lo que está haciendo, muchas veces bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de la droga. Quedan las mujeres embarazadas, o sea, utilizan mucho la droga para eso. Sí. Entonces uno en esos momentos no se acuerda de lo que está haciendo, sino que siempre nada más lo hace y ya. Y las consecuencias que trae, porque ahí es donde viene el mamma mía, como yo digo, y a buscar el pastor, a buscar el sacerdote. Bueno, hace uno de todo, pero no se acuerda de lo que uno hace. Ahí, de pronto, otra cosa que también es el caso del alcohol. Yo fui consumidor de alcohol, no lo puedo negar. Era de los que en esta época duraba 6, 4 o 5 días nomás. Que era bastante grave, ¿no? Y me dice un amigo por ahí, para no alargar tanto la conversación, me dice, ay, ¿usted cómo hizo para salirse de ahí? Entonces son cosas que a uno le dan como risa. Yo lo miro de arriba abajo y no va, pero ¿cómo hizo? No. Si le digo cómo hizo, tú no me vas a creer. Primero que todo, si yo le digo a usted que vaya para una iglesia, que vaya, no sé qué cosa, eso usted no me va a creer eso. Primero que todo, tiene que crear algo que haya algo dentro de ti, un cambio, el deseo, la gana de querer salirse de ahí, para poder eliminar, porque la idea es esa, eliminar ese defecto que es bravo, o sea, crea uno su propio demonio, que se llama el alcohol, y es cosa que es terriblemente difícil para poderlo dejar. Y bueno, ahí sería mi aporte. Una cosa importante en este tema de la drogadicción, que muy poco se toca en todo esta problemática, que es la prevención, porque realmente no se ha estudiado a fondo esa problemática. Realmente sabemos que una de las motivaciones del drogadicto está en la parte emocional. Hay muchos vacíos, muchas depresiones, y más que todo lo que más cae en este flagelo son los jóvenes. Hay uno que tú mencionaste que era porque presión psicológica de los amigos, quiere hacerse, pero hay otros problemas que más que todo es de índole emocional. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que han probado la droga, muchos han pasado y no se han quedado, sino que la han probado, supieron que cómo era y siguieron la vida. Otros han quedado allí por problemas emocionales. Realmente estos estudios de la gnosis nos permiten conocer esa parte emocional y tratar de equilibrar esa parte
que es lo que realmente ayudaría a muchos drogadictos, ¿ya?, a salir de ese flagelo, porque dentro de eso son los defectos que se mueven en ese cilindro, en ese centro emocional, y roban mucha energía, ese centro. Y una parte, los padres, ¿cómo pueden los padres ayudar allí? O sea, porque es que realmente los padres, nosotros, a los niños, a los jóvenes, de adolescentes, como ellos tienen un cambio, a veces no comprendemos el cambio, ¿ya?, y los presionamos. Ellos tienen unas necesidades a nivel social, a nivel de todo tipo. Nosotros presionamos y le van creando a ellos otro tipo de emociones que chocan contra todo. Entonces, esa parte se le va a ella presentando, ¿ya?, muchos vacíos. En el caso de los padres que trabajan, ¿ya?, que no pasan en la casa, los papás y con los niños, con los jóvenes, pues son vacíos que el joven muchas veces logra como una droga. Él lo que hace es que él mimetiza aparentemente el problema. Eso en su cabeza, en su mente, le crea como un especie de alivio. Ya, eso le pone a alucinar, que le hace como que olvidar del problema que tiene en el momento. Más que todo se necesita de eso, comprender, estudiar la parte emocional de todo. Y aquí en la noche se estudia mucho esa parte, porque es realmente donde los defectos más daño nos hacen. Todas las problemáticas que tenemos, como dijo el compañero allá, del alcoholismo, también debe venderse. Muchas personas toman trago porque se sienten aburridos, no tienen nada que hacer y toman, ¿ya?, o porque están cansados de trabajar toda la semana y toman. Igualmente ocurre con los drogadictos. Ellos se tienen que trabar su droga porque quieren olvidarse, quieren no sentir el peso de la vida. Otra cosa, que la vida, ya nosotros tenemos una comprensión de la vida. Sabemos que la cuestión de la vida es un gimnasio donde tenemos que aprender a eliminar ciertos errores psicológicos que tenemos, pero ellos no tienen esa comprensión. Entonces buscan los métodos más fáciles, que es consumir droga, que lo que le hace es como olvidarse en ese instante del problema, porque alucinan y ven cosas, o sea, se sienten bien aparentemente, pero eso no, y eso es lo que le acarrea una adicción. Quedan sometidos, quedan presos. O sea, la droga es otro ego más, porque quedan presos, quedan ya sometidos a él y no pueden librarse hasta que ellos, lo que tú dijiste ahorita, que ellos mismos se den cuenta. Pero ellos tienen que darse cuenta de su problemática, ya, aceptarlo, ya. Y ese sí, otra cosa importante, si no hay devoción, amor, fe en esa persona y en los que están a su alrededor, los parientes, amigos, ya, que le inculcan al drogadicto esa fe, ese amor, ser cristiano y mucho más, ya, esto le da una fuerza, ya, espiritual, que lo podría ayudar a salir de ese flagelo, porque con que va a pelear con alguien muy fuerte, es un agregado psicológico, es un ego, es un defecto psicológico, ya, que está apoderado de su centro emocional, y no es muy fácil salir, sino tiene que tener mucha voluntad, mucha fuerza y mucha fe. Gracias. En cuanto al ocio, personas que se encuentran desocupadas, que tienen tiempo disponible, que muchas veces tienen los medios económicos y caen en problemas de droga, debemos recordar el sacrificio por los demás. Esas personas, si se dedicaran a ayudar a otros, saldrían mucho más rápido del problema de adicción a las drogas, ayudando a los demás a salir de una situación. Es más, una persona que ha consumido drogas y sale de la drogadicción tiene las condiciones necesarias para ayudar mejor a otro que está caído en drogas, a otra persona que no lo ha estado. Entonces, ese sacrificio va a ser tenido en cuenta por las leyes y con mucha más rapidez, con mucha más razón, esa persona es ayudada a salir de la situación de drogas. Bueno, hermana, el maestro Samael afirma sobre que estamos en la era de Acuario y hay muchos influencia que lleva a los jóvenes, sobre todo, que son la más
son las víctimas de este flagelo de la droga. Esa influencia, como tú mencionas, de tipo social, pero también una influencia cósmica. Sí. Él habla de una fuerza dionisíaca, donde esa fuerza cósmica llega al ser humano, y como la humanidad no está preparada, no tiene la orientación adecuada, entonces esa fuerza lo mueve en un aspecto orgánico, psicológico, y obviamente al no tener una orientación, ellos se rebeldizan, siempre le buscan una respuesta a la vida, al porqué de las cosas, se vuelven rebeldes. Obviamente, pues, refugio para ellos es la drogadicción. O sea, normalmente nosotros nos dedicamos a señalar al drogadicto, pero de otra manera ellos son víctimas. Ellos son víctimas no solamente de esa mala orientación, y al no saber canalizar esa fuerza dionisíaca positivamente para elevarse espiritualmente, esto está sumiendo a la humanidad y a los jóvenes a ese flagelo de la droga. Como decía aquí el compañero, que él pasó tiempo de consumir el alcohol, y bien sabemos que aquí en nuestro país, Colombia, muchos de los accidentes y muchas muertes es bajo el efecto del alcohol, y que el alcohol también se ha convertido en una puerta de entrada al consumo de la droga. También conocí un caso de un muchacho que él, bueno, no sé si actualmente es drogadicto, pero él era drogadicto y la familia no sabía qué hacer con él, y por ahí consiguió y lo ubicó en Hogares CREA. Creo que es una fundación que se encarga de rehabilitar a los drogadictos. Entonces ellos aíslan al drogadicto, lo desintoxican con medicamentos, y el hombre salió de ahí aparentemente rehabilitado, gordito, hablando bien, hablando de Dios. Pero a los 2 meses el hombre otra vez lo vi trabado. Nuevamente se encontró con los amigos que le ofrecieron la droga, no aguantó la tentación y otra vez entró el problema de la droga. O sea, nos damos cuenta que además de esos procesos de desintoxicación, de aislamiento, nos olvidamos del otro proceso, que es el proceso psicológico, que es el que habla aquí la gnosis, que habla, trabaja sobre el ego, sobre el demonio. Entonces quiero que usted nos aclare más sobre este tema, porque es interesante saber que el drogadicto tiene que luchar no solamente con la necesidad de la célula que le pide la droga, sino que también tiene que luchar con su propio ego, que es un demonio que también le pide la droga. En cierta ocasión leí acerca de ese demonio del alcoholismo. Hace muchos años leía, no recuerdo dónde, pero decían que el demonio del alcoholismo es como un niño pequeño de 2 años, tiene un tamaño de un niño de 2 años, pero su boca es como si usted ve la boca de un tiburón, y además se pega en esta parte del cerebro y se apropia de toda la vida de la persona, lo maneja, lo controla, ¿sí? Le absorbe toda su vitalidad. No solamente aquellas personas que ingresan a un centro de rehabilitación por problemas de drogadicción, por problemas de alcoholismo, sino también aquellas personas que ingresan a una iglesia porque eran alcohólicos, porque eran drogadictos, porque eran lujuriosos, estando en la iglesia, controlado, supuestamente ya no permite que se le brinde alcohol, que se le brinde droga, cambia aparentemente porque ese es el hombre externo, ya manejado por hilos invisibles, pero en el interior ahí está el defecto.
porque no se ha trabajado psicológicamente, porque se necesita valor para observarse a sí mismo, porque se necesita coraje para revisar nuestra vida interior. Los problemas diarios, los problemas cotidianos nos envuelven, nos enloquecen, nos desesperan, pero a través de la autoobservación, manteniéndonos siempre en la primera persona, sabiendo que no podemos justificarnos, que no podemos evadirnos hacia el pasado, no podemos fantasear con el futuro, sino en autoobservación constante de instante en instante, contemplando la situación, fascinándonos, mas no identificándonos. Debemos volver a ser esos niños que nos asombrábamos con una flor, con un pájaro, ¿sí? Mirar como una película, mas no identificarnos, para tener esa conciencia, esa percepción. Es lo que recomienda el maestro Samael, una meditación alerta. La oración a la Madre Divina es también un medio poderoso para permanecer en alerta. Bueno, el problema de la drogadicción nos está afectando en Colombia casi en un 100%. Y como usted lo está desarrollando a través de la charla, pues es bastante interesante y preocupante a nivel de la sociedad y de todo nuestro gobierno, porque él pues dice hacer mucho o hace lo que puede, pero realmente es un tema que se toca como superficialmente. Me preocupa mucho en los colegios donde ya se está repartiendo la droga, ya se está llevando las papeletas y muchas otras que no son papeletas, como pastillas y cualquier otra cosa. Entonces esto está dañando también a las niñas que llevan a embarazarse de temprana edad. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué a los gobiernos, tanto que hacen las escuelas, las iglesias, los centros de rehabilitación, y nos ha quedado grande? O sea, el problema no se resuelve, el problema aumenta. Entonces, hacerle entender a una persona que está en la drogadicción, que va por el camino malo, es muy difícil, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros prácticamente estamos como que, todo el mundo está propenso a eso. Tenemos que tener como un cierto nivel de conciencia, por lo menos para ver cómo queda un drogadicto, hasta dónde llega un drogadicto, porque prácticamente vive en la calle y se vuelve desechable, como decimos aquí. Entonces, ¿por qué a los gobiernos, por qué a la sociedad, que puede hacer mucho y que hay mucha prevención, dinero para prevenir la drogadicción, prácticamente nos hemos vuelto víctimas? Y el dinero que se recoge a través de las drogas, pues es mucho más, ¿cómo se dice? Rentable. Sí, rentable para capitalizarlo. Es más ese poder que la erradicación de la droga. Recordemos que realmente detrás del negocio de las drogas está asociado a nivel mundial una red enorme. Hay muchos intereses y, como decía, no es algo que le competa exclusivamente a los gobiernos. Cuando nosotros como individuos entregamos el poder a otros, entonces se pierde el ser, porque estamos dando autoridad a otro para que resuelva algo que nos compete individualmente. En cuanto a los jóvenes
y hoy en día se están levantando en las escuelas primarias y están en contacto con vendedores dentro de sus mismas aulas, otros niños inducidos a vender drogas. Observemos que los padres, esos padres que vienen de esa generación, de esa última generación, su psicología no tiene la madurez para explicarle, para poder prevenir en un niño el consumo de las drogas. Recordemos que muchas veces son jóvenes que se embarazan a temprana edad, que se van de su casa, que no cuentan con el apoyo del padre, que no se ha terminado de criar ella misma y ya tiene que sustentar a otro ser, a otro individuo, no tiene la madurez psicológica, emocional para ayudarle a un joven a prevenir un problema de drogadicción. En ese aspecto sí compete a los padres darle la información y las bases necesarias de a qué está expuesto, de qué le van a ofrecer. Empieza un compañero y le dice, tómate esta pastilla para que te vaya mejor en el examen, tómate esta pastilla para que te relaje, te descanse y tu mente responda mejor ante un examen, ante las pruebas finales. E inmediatamente le dice, yo te la regalo. Empieza el niño y cree que esa va a ser la solución porque no cuenta con el apoyo en su casa de los padres para hacerle la prevención adecuada. Entonces, compete a las familias la prevención. Compete como padres, como maestros, hablarle a los jóvenes. Esto te conduce a esto y a esto y a esto y a esto. Y las consecuencias son estas. No podemos cargarle todo a los gobiernos y esperar que solucionen una cuestión tan individual como es el afianzar la personalidad de nuestros hijos, el afianzar quiénes son, el afianzarlos a través del amor y la disciplina. Muchos padres temen el poder decirles a sus hijos, no puedes hacer esto, no vas a ir a tal parte, no vas con tal grupo, no sales. Recordemos que van ligadas las dos, amor y disciplina. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, también los principios espirituales que se han perdido, o sea que por más que hayan religiones, que eso abundan, como una frase que dice el maestro, abundan como la mala hierba, y uno ve que el problema de las drogas y eso parece que no sirviera nada, o sea, parece que todo resultara inútil. Entonces uno ve eso como tan extraño, ¿verdad? ¿No? Que uno se pregunta, ¿y entonces cómo hago? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde me voy? ¿Cómo hablo? ¿Qué les digo? O sea que el miedo, o sea, el respeto o el temor. Tantas cosas que uno se pregunta porque es que uno ve en la juventud de hoy en día que de pronto uno les está diciendo algo, no haga eso. Eso es como un temor, o sea, el respeto. Antes uno recuerda que uno le decía a un menor, vea lo que está haciendo, eso es malo. Ya hoy en día le dice uno algo y mejor no se lo dice porque ya sabe lo que le espera. Y diría que los principios espirituales, o sea, se nos olvida que tenemos un cuerpo físico, que es donde podemos oficiar y que ahí es donde debe oficiar Dios. Y que lo acabamos, o sea, lo dañamos, no valoramos a qué venimos. Sabemos que tenemos un alma y que ahí es donde debe de oficiar Dios y buscamos es a otro lado. Entonces, diría que más bien buscar en el fondo de uno mismo, en su propio corazón, y aprender a valorarse uno a sí mismo.
y saber que Dios está con uno y no lo abandona. Porque se dice mucho, se habla mucho, ya lo ve uno en las religiones, en todos lados, en los gobiernos, pero la verdad es que el principio espiritual se ha perdido. Entonces uno se olvida que es templo de Dios y que ahí es donde debe oficiar. ¿Y qué hace? Entonces empieza a dañarlo a temprana edad que estamos convirtiendo, diría, el mundo en un desastre total. Ya, gracias. Las consecuencias, además, para el cuerpo a nivel físico, el deterioro de la mente, el deterioro de las células, es decir, una persona en drogas va a generar unos hijos con problemas genéticos, además de la tendencia a la drogadicción. ¿Qué karma consigue el individuo que toma drogas, que fuma, que mete toda clase de drogas, cuando a sabiendas que ese vehículo que él tiene no le pertenece? ¿Qué karma conseguiría esta persona ante la divinidad? Recordemos las leyes de recurrencia a través de las cuales nuestro cuerpo físico es prestado y por lo tanto vamos a rendir cuentas ante las leyes por él, por el indebido uso. Va a acarrear en su próxima encarnación muchísimos problemas a nivel de su cuerpo, ¿de acuerdo? Además, fisiológicamente, en esta encarnación la persona se destruye, especialmente su cerebro, y por lo tanto su actividad sexual se va a ver muy limitada. Cuando la persona empieza a regenerarse a través de la transmutación sexual, sus células va recuperando las neuronas de su cerebro y poco a poco va restaurándolo. ¿De acuerdo? Otra de la problemática con la droga, analizándolo bien, uno puede darse cuenta que las personas se han vuelto demasiado materialistas, ¿ya? O sea, el apoyo material, que cree que todo lo importante es lo material, eso ha llevado a que pierdan la fe en sí mismos, y que las personas desde que nacemos, pues, ya se ha perdido la parte moral, la parte ética, la parte esa que nos enseñaban desde niños, hace muchos años atrás, se ha ido perdiendo, no se está inculcando en la familia. Entonces nace una persona demasiado materialista, y eso le quita esa fuerza. Cuando la vida vemos que cada día es más difícil, más complicada, ¿ya? Los miedos se hacen mucho más fuertes y hay una competencia muy voraz. Y muchas personas que están bien económicamente, que tienen un buen trabajo, pero como esta vida que estamos viviendo ahora mismo de mucho ajetreo, lo llevan a caer en la droga. Hay muchas personas que no son indigentes y son drogadictos, pero controladamente, porque tienen un nivel social, un nivel económico que le permite tener ese estatus, pero son drogadictos y en cualquier momento ese demonio se la asenta y pierde el control, ¿ya? Debido a que hemos perdido, o sea, la parte espiritual. Como dice el compañero, nos hemos olvidado de nuestro Dios interior, de quiénes somos. Por eso la gnosis rescata eso, quiénes somos realmente. Las preguntas que por siglos nos, ¿quién soy? Esa pregunta y descubrirnos quiénes somos nos permite realmente quitarle de pronto un poco de fuerza a esos defectos, a esas debilidades, porque son debilidades realmente las que nos conllevan a la drogadicción. Porque por mucho título que tengamos, mucho dinero que tengamos, somos débiles, ¿ya? Y en cualquier momento la forma de evadir eso es una droga, ya sea una pastilla. Por ahí muchas pastillas por tranquilizantes por ahí que venden, que son fáciles de conseguir en las droguerías, y esas pastillitas que te tranquilizan, que te relajan en un momento dado,
te van viciando, te van dando poco a poco esa motivación a que debes consumir droga para poder estar tranquilo. No tener un control de tu propio cuerpo, de tu propia mente, de tus emociones. Porque no hemos olvidado ese contacto con nuestro ser, que es lo que realmente necesitamos difundir. Hacer que la humanidad comprenda que la solución de todo está en nuestro ser. Y Él vive dentro de nosotros. Y ahí hay que buscarlo allí dentro de nosotros. Ya. Evadiendo un poquito la mente, porque la mente realmente es lo que nos hace olvidar de nuestro ser. Y buscando al corazón, que es la parte que nos une a Él. Con mucha devoción, mucho amor, podremos llegar a conocerlo, a comprender con Él y a preguntarle y a pedirle a Él para que nos ayude realmente a cómo enfrentarnos a esta vida, porque realmente ya esto está dado así. Tenemos que tener fortaleza y comprensión. Gracias. Sí. Muchas veces la persona piensa que para consumir la droga por diversión, mezclan drogas con alcohol, sexo, placer, y piensan que se van a alimentar bien y que pueden superar, seguir adelante con esta situación, pero se va deteriorando, se va perdiendo su ser, y hasta llega el momento en que lo conduce a actos deplorables, a atentar contra la vida de su propia familia, a violación en su propia familia de menores de edad. Entonces vemos que es un problema que degenera al ser. Es una cuestión que hay que buscar dentro de uno la solución, más no hacia afuera. El venerable maestro Samael recomienda la meditación, la autoobservación, de instante en instante para eliminar nuestros defectos. Hasta aquí mis palabras. Paz inverencial.